Esa es mi pregunta. Creo que la Iglesia Católica Universal es la misma institución que tiene como cabeza al Papa en el Vaticano. Ok, entonces, tú me mencionabas hace unos momentos que el peligro del protestantismo es que tú metes a dos protestantes y dicen esta es mi verdad y esta es tu verdad y eso es peligrosísimo. ¿Qué pasaría si metes a dos católicos en ese mismo cuarto? Bueno, gracias a Dios en su auxilio, asistencia a la Iglesia, hay documentos oficiales propuestos por la Iglesia Católica a través de concilios, a través de la autoridad propia de la Iglesia, que nos permiten poder identificar la plena verdad de la fe en Cristo. O sea, me dirías, estaríamos totalmente de acuerdo los dos católicos. No necesariamente. Pero se someten a la misma autoridad. Claro, porque en definitiva, si usted mete en un cuarto a dos católicos, con esto le respondo. ¿Qué pasaría si ellos es un sedevacantista? Ok, bien, le respondo. ¿Qué pasa si metemos a dos católicos que, independientemente del tema que sea, difieren? Bien, acá es en donde la Iglesia Católica gana ventaja. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia de hecho entre dos personas que dicen ser católicas, uno puede ir a un punto de referencia objetivo, que es la autoridad de la Iglesia, para ver cuál de los dos es coherente con lo que la Iglesia ha declarado. Aquel que no sea coherente con lo que la Iglesia ha declarado, evidentemente está en el error. Entonces, esta autoridad nos permite poder identificar la verdad, no quedarme con mi verdad, sino identificar la verdad, corregir al que está equivocado, cosa que el mundo protestante evangélico no tiene. Ok, ¿qué pasaría si uno de esos dos es un sedevacantista? ¿Cómo que pasaría? Sí, un católico sedevacantista. Los católicos sedevacantistas son católicos con la misma tradición, pero no están reconociendo por efectos muy puntuales. ¿Usted sabe cuáles son los argumentos? Papá, tiene que ver con el concilio. Vaticano II. Sí, a ver, yo no soy un experto en el tema, tengo que ser, y no necesariamente tiene ni siquiera que ver con el Concilio Vaticano II. Tiene que, yo por lo poquito que sé... que me interrumpa, vamos a mantenernos, no entremos ahora a otro tema. ¿Qué pasaría? Tenemos dos católicos. Ok, entonces la respuesta la mantengo. Si no nos metemos a discutir en ese tema, porque me parece que quizás hay ideas erróneas respecto a la justificación que tienen los sedevacantistas, que me parecen demasiado pobres con lo poquito que conozco, yo diría, independientemente de cuál sea la diferencia, uno puede apelar a la autoridad de la Iglesia en cuanto a el tema que se ha expresado y que está en discusión, para saber a ver quién está en lo correcto y quién no lo está. Eso no pasa en el mundo evangélico. Claro, pero en ese sentido, y en el mundo ortodoxo... Bueno, pero el mundo ortodoxo... terminó siendo un asunto de autoridad. Claro, obviamente fue un asunto de autoridad, pero en la actualidad no tendría ningún tipo de sentido que usted me pregunte a mí en el mundo ortodoxo, porque ya llevan casi 1000 años separados de la Iglesia Católica. Entonces, yo no me suscribo al mundo ortodoxo. No tiene sentido porque... Eso tiene que ver con la definición de iglesia, que es la parte realmente lo que nos ha dividido a todos. Justo la definición de lo que es iglesia. Esa es la gran diferencia. Bueno, está bien. Si quiere lo podemos discutir qué es la iglesia y cuál es la iglesia. Lo podemos discutir. Si no se quiere desviar del tema, no tengo problema. Lo discutimos. La cuestión es esta. Cuando tú dices la iglesia católica, como lo estamos entendiendo, tú estás dándole toda esa autoridad a ese grupo. Claro, a todo... Otra iglesia que viene con la misma tradición, la misma, incluso más antigua, y habla de la iglesia protestante como si la iglesia protestante hubiera sido una idea espontánea que en algún momento surgió. La historia es una historia de una iglesia donde pero, pastor, bueno, diferencias y donde se han peleado la autoridad de esa justo lo que tú dices, no, es que la iglesia, eso es lo que tú dices desde tu opinión. Lo mismo es un ortodoxo griego, ¿me entiendes? Entonces tendríamos que revisar hay cosas que usted está diciendo que me parece que están erradas y no suscribo a ello. Por dar un ejemplo, usted dice, bueno, la iglesia ortodoxa es más antigua que la iglesia católica con sede en Roma, vamos a decirlo de esta manera para que la gente pueda identificar en la mente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y eso cómo lo demuestra? Ahorita lo demás, nada más déjame terminar una idea como tú me dices. El que dos católicos... voy para allá. El que dos católicos o 4 o 100 estén en un cuarto y estén de acuerdo, eso tampoco lo convierte en verdad. Eso no lo convierte en verdad el argumento. Pero bueno, volvamos a la iglesia. El concepto de iglesia, que es la parte más importante y es lo que yo creo que podemos arrojar aquí algo muy bueno para todos. ¿Pero va a contestar mis preguntas? Sí, pero déjame lo que me acaba de de la iglesia, cómo compruebo eso. ¿Cuál fue la primera iglesia? Esta primera columna y baluarte de la verdad de la que habló Pablo. ¿Cuál fue? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo empieza la iglesia para ti, Sergio? Es para que yo le responda ahora. Sí, por favor. Comienza con los... ¿Cuándo inicia la iglesia? En algún momento... En el libro de los Hechos.
Ok, ¿en algún episodio en particular? ¿Hechos 2? ¿Pentecostés? Obviamente vamos a discutir si en la resurrección, si en el Pentecostés, pero básicamente dentro del periodo... No, quiero saber a partir de dónde históricamente... Bueno, históricamente nosotros podríamos decir que la ordenación sacerdotal, la legitimidad del sacerdocio se lleva a cabo en la última cena. Así que ahí podemos ver a la primera ordenación sacerdotal y por ende el nacimiento de esa nueva comunidad con autoridades. Entonces no nace en Hechos, nace en la última cena. En ese sentido podríamos decir que sí. Perfecto, muy bien. Esa primera iglesia se constituye ¿en dónde? Jerusalén. En Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era originaria de Jerusalén, claro que sí. Perfecto. Y entonces, ¿y el primer obispo de Jerusalén quién fue? Muy probablemente sea Santiago. Santiago el Justo. Muy bien. Entonces, vamos bien. La primera iglesia ya constituida está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y a partir de ahí se vendrán las tradiciones y se va heredando esa autoridad apostólica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por puro sentido común. Sí. Ok. Y esa autoridad se va pasando, se van estableciendo iglesias, de Jerusalén se va expandiendo a otras partes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Llega un momento en el que se juntan los obispos. Pero no lo tenemos a Santiago como máxima autoridad, quiero aclarar por las dudas, porque cuando dijo esa autoridad se va pasando. No es Santiago la máxima autoridad. Se va pasando y se va pasando y va pasando la tradición y las enseñanzas. Claro. Porque hubo iglesia antes que incluso Nuevo Testamento. Claro. Entonces se va pasando la tradición, se va pasando la doctrina. Sí. De boca en boca y se van instituyendo autoridades. Sí. Van creciendo, se están multiplicando. Sí. Y llega un momento que entre que sí y entre que no se pueden poner de acuerdo. Ok, ¿cuál momento? Se separa. ¿En qué momento específico estás haciendo referencia para yo? Del cisma de Oriente. Ok. Bien, buenísimo. Ahí se van a separar. Ok, bien. No nos ponemos de acuerdo. Éramos una sola iglesia, pero nos separamos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque yo no comulgo con tus ideas y tú no comulgas con las mías. Porque yo creo que la autoridad la debo tener yo y tú crees que la autoridad debes tener tú. Claro. Tú tienes ciertos ritos y ciertos dogmas que has ido adoptando a lo largo de la historia que tú piensas que son correctos y yo tengo otros ritos y otros dogmas que creo que los tuyos son incorrectos. Claro. Y por eso viene ese rompimiento. ¿A dónde quieres llegar para ir un poquito más rápido? La verdadera de la iglesia original y la más antigua, que fue tu pregunta puntual, es la iglesia católica oriental. Bueno, ahí donde yo le hice Pero déjame cerrar esto. La enorme diferencia que hay es que la iglesia católica llegó a tener mucho más presencia, más poder, más autoridad, y ahí es donde se ha hecho esa falsa idea de que de la iglesia católica vienen todas las demás. No. Toda la primera iglesia fue en el oriente, cuando nombran los primeros padres, son de Alejandría, de Jerusalén, y entonces, si hubo una separación, quien se separó fue la romana de la oriental. Y si alguien tiene una tradición más antigua, y si alguien en algún momento, en la etapa temprana, podía pasar la autoridad prácticamente de mano en mano, fueron los orientales, fueron los ortodoxos, no la católica. Ok, bien, buenísimo. ¿Sí? Y de hecho, cuando nombran, perdón, déjame cerrar, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. No, está bien. Yo le voy a responder esto, pero no se olvide de responder las preguntas que le hice, nada más, todo el tiempo. Bueno, ahorita las respondemos y tenemos tiempo. Cuando mencionan la famosa católica, quien lo dijo no fue alguien de rito romano, ¿sí? Entonces, quien se separó en realidad fue la iglesia católica de la iglesia oriental, no al revés. Y luego dicen, no, es que ellos se separaron. Bueno, los excomulgaron. Porque eso sucede incluso con el protestantismo, que dicen los hermanos separados. Como, ay, es que se quisieron separar, es que ellos se quisieron ir. No, lo sacaron. No estamos de acuerdo contigo y te vas, te corro, te excomulgo. Entonces, eso de que se separaron, no, pues si lo separaron. Y además, hace poco estábamos viendo cosas en las que Lutero, como yo no soy luterano, terminó teniendo razón. Y la iglesia católica de facto le ha dado la razón en algunas postulaciones de Lutero. Hubiera sido otra cosa si no lo hubieran sacado. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo te demuestro que la iglesia más antigua es ortodoxa? Pues la historia lo demuestra. Ok, ahora sí, te voy a responder. Bueno, tengo que ser honesto, pastor, entiendo todo ese croquis que me hizo histórico, pero me parece que comete varios errores históricos. Tú lo conoces, pero vale la pena... No, es que, pero más allá de